Bueno, hola, ¿cómo están? Bueno, lo que vamos a trabajar en este video estaría como inserto dentro de lo que es el periodo 43-46. Sería como un tema adentro de ese primer tema que es el 43-46, ¿sí? Creo que en la diapositiva decía legislación, ver video legislación, así que bueno, sería este. Es como un tema como muy específico. Yo ahora voy a decir algo del contexto, pero muy breve, porque no, para el tema del contexto político, eso está el Power que estuvimos trabajando o que estamos trabajando, y ahí adentro se inserta este video. ¿Sí? Bien. Em, bueno, yo les voy a hacer llegar esta presentación, ¿sí? Que es exclusivamente para esto, pero bueno, se las voy a hacer llegar por si alguno quiere tenerla a mano, ¿sí? Eh, el tema sería este, ¿sí? El subtema, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Estaríamos dentro de lo que es Orígenes del Peronismo, que es el 43-46, que estamos trabajando con la diapositiva en clase, y adentro se inserta este tema, que sería la legislación laboral, sindical y previsional, ¿sí? Habla exclusivamente sobre eso. Recuerden que desde el punto de vista político, solo para hacer una mención muy breve, no sé cuándo van a ver el video, pero por las dudas, les recuerdo que en este momento, en junio, ¿sí? Se había dado una intervención militar, ¿sí? A mediados del 43. Dudé, pues no recuerdo si era junio o julio, creo que era junio. Se dio una intervención militar, ahí está el presidente Rawson, que dura, dije, horas, y asume Ramírez. Ramírez tiene una primera parte, ¿sí? Hasta octubre, desde mitad de año hasta octubre, con una política antiobrera, ¿sí? De persecución de la clase obrera, etcétera. Y ahí es donde va apareciendo el Grupo de Oficiales Unidos, el GO, ¿sí? El Grupo de Oficiales Unidos, que sería en octubre del 43, toma de alguna manera el control del gobierno, sin desplazar a Ramírez. Entonces el presidente va a ser Ramírez, ¿sí? Eh, Sin desplazar a Ramírez, le toman como un control del gobierno y empiezan a tomar decisiones. Y ahí es donde entra esta legislación laboral, sindical y previsional, porque acá uno ve como decisiones de gobierno que estaban más que nada influenciadas por el GO, y entre ellos, recuerden que acá adentro empezaba a jugar Perón, ¿sí? Adentro del GO, ¿sí? Eh, entonces, luego, también esto lo vimos, sobre todo por el tema de la decisión que toma Ramírez de ingresar a la guerra, a la Segunda Guerra Mundial del lado aliado, ¿sí? Lo va a reemplazar el general, estoy con los nombres, se me fue el nombre, perdón. Últimamente me están yendo los nombres, no sé qué pasa. ¿Sí? Ahora se me va a venir, ¿sí? Lo reemplaza otro presidente, ¿sí? Eh, lo aclaro porque esta legislación, ¿sí? Va a ser en 43-46, es decir, incluye Ramírez y esta presidencia también, ¿sí? Ahí cierro el contexto diciendo no hace falta que sepan cuál es de Ramírez y cuál es de este presidente, ¿sí? Eso no es importante. Sí, eh, Farrell, perdón, el general Farrell, ¿sí? Entonces, era el otro presidente. No voy a preguntar qué legislación se haga con Ramírez y qué legislación se haga con Farrell. Nosotros lo vamos a tomar como un bloque, ¿sí? Es todo esto como un bloque. Sí tienen que saber la legislación, sí, que es la que voy a explicar ahora. La legislación es muy importante, de hecho por eso está el video, ¿sí? Y como tenemos poquito tiempo, a veces no llegamos como a profundizar, ¿sí? Y bueno, lo vamos a hacer en este video, ¿está bien? Entonces, eh, bien, comenzamos. Entonces, cierro entonces, recuerden, presidencia de Ramírez, presidencia después de Farrell,
¿sí? Y lo que vamos a ver tiene que ver con legislación laboral, sindical y previsional que se va a dar en el 43-46, ¿sí? Porque lo que ven atrás de las diapositivas directamente son, es la legislación, digamos, ¿sí? No se explica nada como del contexto y todo eso, ¿está bien? Bien, vamos acá. Entonces, primer cambio relevante que se toma, ¿sí? Primer cambio relevante tiene que ver con que durante esas presidencias, Ramírez Farrell va tomando como mayor dimensión, va tomando mayor dimensión la cuestión del trabajo y de la previsión social, ¿sí? Eh, Recuerden ahí que lo que nosotros explicamos, las diferencias entre lo que es un departamento, una secretaría y un ministerio, ¿sí? Ahí tiene que ver con, recuerden, estos serían áreas del Estado, ¿sí? Lo que a veces también en las empresas se denomina organigrama, cómo está organizada una empresa, en este caso el Estado, esto sería el organigrama del Estado, ¿no? O decir, bueno, esto no me interesa, así que no tiene ningún área. Esto es un departamento, esto va a ser una secretaría, este otro tema va a ser un ministerio. Como que ahí el gobierno piensa su estructura, ¿no? Y bueno, dejando temas afuera, temas bajo un departamento, a veces ahora también se denominan direcciones, ¿sí? Una secretaría y un ministerio. Esto tiene que ver con como el organigrama del Estado. Organigrama del Estado. Y obviamente el establecimiento de un departamento, de una secretaría o de un ministerio, recuerden que tenía que ver con el presupuesto que maneja, ¿sí? Y también, digamos, con la capacidad de decisión, con la autonomía que tenga para tomar decisiones, ¿sí? Con una cuestión más que tiene que ver con la toma de decisiones políticas, ¿sí? eh, Porque obviamente alguien que está a cargo de un departamento, esto va a estar adentro de una secretaría y esto va a estar adentro de un ministerio, ¿sí? Con lo cual, si alguien quiere tomar una decisión acá, tiene que consultar acá, que tiene que consultar acá, ¿sí? Si es una secretaría, ahí tiene como mayor libertad para la toma de decisiones, y si es un ministerio, obviamente que el ministro eh, obviamente tiene que estar en línea con el presidente, ¿sí? Pero digamos que el ministro en sí mismo puede tomar sus decisiones, ¿sí? Obviamente en diálogo con el presidente, sí que es la última palabra, pero digamos que el ministro se puede manejar con cierta autonomía que el secretario o el director que está acá adentro, no, ¿sí? Y obviamente el otro tema tiene que ver con el nivel presupuestario, el dinero que maneja, ¿sí? Entonces, eso en cuanto a las tres palabras, departamento, secretaría, ministerio. Lo segundo es notar que el tema del trabajo va ganando en peso dentro del organigrama del Estado, porque durante ese momento Ramírez Farrell comienza siendo un departamento, esto nosotros ya lo vimos, esto existía hace relativamente bastante en la Argentina. Es curioso porque se establece con los gobiernos oligárquicos, ¿sí? Ahí puede ver la mitad del vaso lleno o la mitad del vaso vacío. Vacío, me refiero al primer gobierno oligárquico, no al del retorno oligárquico, sino a los primeros que vimos el año pasado, porque es verdad que tenía una concepción liberal, pero algunos ministros decían que algo de importancia o había que mirar el tema laboral, ¿sí? Que no puede ser que el Estado no se ocupara absolutamente de nada en cuanto a lo laboral y se decide crear un departamento. Y bueno, ahí está la mitad del vaso lleno o vacío. Si quiero mirar la postura más crítica, es que era un departamento y que la verdad funcionaba muy lento, muy como sin impulso, digamos. Y si quiero mirar si quiero mirar la mitad del vaso lleno, digo, bueno, se creó un departamento, ¿sí? No es que no había nada, ¿sí? Digo, esto alrededor de principios del 1900, esto ya estaba creado ahí, ¿sí? Es verdad que lo volvimos a nombrar este año porque hablamos del retorno conservador y hablamos de esto, ¿sí? Eh, pero ya en la década del 40 se da un salto grande porque esto pasa a ser una secretaría, ¿sí? Y finalmente, es decir, cuando digan al final del periodo, esto pasa a ser un ministerio, ¿sí? Por eso ya vamos a hablar del Ministerio de Trabajo y Previsión.
entiendo que la palabra trabajo ya más o menos la dominan. El tema de la previsión tiene que ver con, después va a haber una definición al final, ¿sí? De esta diapositiva, o si no, en la siguiente seguro hay una definición más profunda sobre la idea de la previsión, pero bueno, implica, quedémonos con el significado de la palabra, ¿sí? Que tiene que ver como con prever algo, anticiparse a algo, si a una situación difícil, bueno, o a una situación particular, ¿sí? Bueno, la previsión de lo que sabemos de una persona de 70 años no va a poder trabajar, ¿sí? Bueno, ¿qué hacemos en esa circunstancia? ¿Qué hace el Estado argentino en esa circunstancia con esa persona? ¿Sí? Ante una situación particular que es la edad, ¿sí? Bueno, empieza a haber un ministerio que se ocupa de esas situaciones, ¿sí? Después hay una definición un poquito más elaborada, ¿sí? Entonces, primer cambio tiene que ver entonces con la transformación del departamento en secretaría y en ministerio, ¿sí? Ahí tengo primera cuestión, 1943, 1946, ¿sí? Eh, bien, desde el punto de vista, y acá viene una ley súper importante, ¿sí? Que es la siguiente, esta es bastante importante, ¿sí? Bien, esta ley tiene que ver con el aspecto sindical, ¿sí? Tiene que ver con el aspecto sindical, así que ahí anotan, aspecto sindical, ¿sí? Con el aspecto sindical, ¿sí? Bien, a nivel sindical, la ley se llama Ley de Asociaciones Profesionales. Esta ley va a perdurar décadas y décadas y décadas, en líneas generales con algunas modificaciones, pero la base continúa hasta el día de hoy, ¿sí? Así que vamos a profundizar ahí. Bien, desde el punto de vista, bueno, obviamente los sindicatos no nacieron en este momento, ¿sí? Supongo que esto ya lo recuerdan. Los primeros sindicatos se dan a fines del siglo XIX, ¿sí? Con esos inmigrantes que vienen, que ya tenían experiencia sindical en Europa, ¿sí? Entonces cuando vienen a Argentina crean los primeros sindicatos, así que eso no es nuevo. Ustedes ya saben, de hecho, que en la Argentina no solo había sindicatos, sino distintas centrales sindicales, ¿sí? De distinta ideología, con diferentes formas de actuar, ¿sí? Había distintas centrales sindicales, eso es lo que estuvieron en el 30, ¿sí? Cuando hablamos de distintas centrales sindicales, había una, la más poderosa, sí es verdad que había una que le sacaba diferencia al resto, que era la CGT, que era la Confederación General del Trabajo, ¿sí? Acá estoy haciendo un poquito como de historia, porque esto ya lo vimos. Ahora, ¿qué debate viene en la década del 40, ¿no? De cómo organizar los sindicatos, porque ahí hay como dos modelos de cómo organizar los sindicatos, me refiero a nivel general, no solo en la Argentina, como hay dos formas como de organizar los sindicatos. Uno tiene que ser, perdón, no es que tiene que ser, uno es el modelo por empresa, que sería este. Entonces, esto sería un modelo sindical por empresa, ¿sí? Modelo sindical por empresa, ¿sí? Este, lo cual es muy intuitivo con este gráfico, que sería McDonald's, ¿sí? Tiene el sindicato de los trabajadores de McDonald's. No importa lo que vos hagas adentro de McDonald's, seas el que limpia, el cajero o algún administrativo de McDonald's, todos forman parte de ese sindicato porque trabajan ahí. Acá pongo otro ejemplo, sindicato del supermercado Día, y ahí entra el cajero, el que limpia, y no sé si hay un flete que lleva cosas que de día, ¿sí? Entra en el sindicato de trabajadores de día. Lo mismo puede decir de Dexter, ¿no? Y así podría decir un montón de empresas o una automotriz, ¿sí? Sindicato de Ford, bueno, todos los que trabajan en Ford. No importa si vos sos el administrativo de Ford, el que está en la planta, el de limpieza de Ford, no importa. Todos forman parte del sindicato de Ford. Eso sería el sindicato por empresa. ¿Está bien? Por otro lado, el otro modelo, ¿sí? El otro modelo es el sindicato, esto se llama por, ¿sí? Sindicato por actividad, ¿sí? Por actividad. El sindicato por actividad. En ese sindicato por actividad, como le indica la palabra, lo importante no es la empresa donde vos trabajás, sino la actividad que vos desarrollás. Como lo que forma el sindicato no es la empresa. Acá lo que lo formaba era Día, acá lo que lo formaba era Dexter, acá lo que lo formaba era McDonald's o Ford. Acá lo que lo forma es la actividad de la cual
en la cual vos trabajás. Entonces, por eso es que yo tengo sindicato de camioneros. ¿Por qué? No me interesa si vos sos un camionero de McDonald's, de Dexter o de Día, ¿sí? Si vos sos un camionero, formás parte del sindicato de camioneros, ¿sí? Esto sería empleados de comercio, ¿sí? Por eso fíjense que la barra acá atraviesa a la empresa, no importa la empresa, ¿sí? Si vos trabajás en un comercio, sea McDonald's, Dexter o Día, vos formás parte de OSECAC, ¿sí? Que es el sindicato de comercio, ¿sí? Eh, entonces, esto sería el sindicato por actividad, ¿sí? Eh, en la ley de asociaciones profesionales, que, como decimos, es básicamente la base del sistema actual, se legisló en favor del sindicato por actividad, que en líneas generales, repito, es como está todo, y por eso seguramente, o sea, el sindicato de camioneros lo ubican o lo escucharon alguna vez, ¿sí? Porque se eligió el camino, se legisló en favor del sindicato por actividad, ¿sí? Eh, que sería este modelo. Se desechó el sindicato por empresa. Ahora, ¿sí? Además, eso es una primera cuestión de la ley, ¿sí? Eso sería lo número uno. La ley, ¿sí? La ley, bueno, obviamente reconoce, ¿sí? La libertad de afiliación, ¿sí? En el sentido de que, bueno, obviamente reconoce que eso no es una obligación, es un derecho que uno tiene, que si quiere lo ejerce, si quiere no lo ejerce, en el sentido de, bueno, yo puedo ser camionero, ¿sí? Y no estar afiliado al sindicato de camioneros. No me puedo afiliar en otro sindicato, ¿sí? Porque es por actividad, ¿entiendes? Ejemplo, si, por ejemplo, alguien que trabaja en un comercio no puede afiliarse en el sindicato de camioneros, porque, no sé, ponerle que el sindicato de camioneros tenga buenos salarios. Bueno, yo no me puedo afiliar ahí igual, no me lo permite la ley, ¿sí? Sí es verdad que yo me puedo afiliar al sindicato de comercio o no me puedo afiliar. La afiliación es libre, ¿sí? Eh, obviamente, la afiliación implica como un descuento en favor del sindicato, ¿sí? Eh, bien, lo segundo, ¿sí? Tercero, y acá viene un tema importante también. De casi toda la ley es importante, pero acá viene también un tema que vamos a ir haciendo mención, que sería el Estado lo que dice es, em, en comercio, en la actividad de comercio, ¿sí? Por poner un ejemplo, en la actividad de comercio, obviamente los trabajadores son libres de crear la cantidad de sindicatos que quieran, digamos, porque el Estado no puede prohibir que trabajadores de comercio formen el sindicato con, no sé, que se va a llamar A, porque tiene la ideología A. Otros trabajadores no están de acuerdo con la ideología A. Fíjate que la flecha sale igual de comercio. Trabajadores de comercio no están de acuerdo con A, entonces forman el sindicato B, que tiene otra ideología. Otros trabajadores no están de comercio, no están de acuerdo ni con A ni con B, entonces forman el sindicato C. Bueno, eso es un derecho de los trabajadores. El Estado no se puede decir, no, tiene que haber uno, tiene que haber ocho, tiene que haber cuatro. No, eso es libre formación de los trabajadores, ¿no? Como decir, formar un club. La verdad que el Estado no puede prohibir a un grupo de vecinos formar un club. Le está prohibiendo un derecho de asociación, lo que en la Constitución del 53 era los derechos de las personas. ¿Se acuerdan? Libertad de expresión, libertad de tránsito, libertad de asociación. Yo me vinculo con otro, eso es libre. ¿Sí? Formar un club. Bueno, en este caso, formar un sindicato. Eso el Estado no lo puede prohibir. Con lo cual puede ser que en comercio existan tres sindicatos de comercio. Pues no están de acuerdo con la ideología, por lo que sea. Bien, ahora, ¿sí? Ahora, ahora, lo que sí se establece, ¿sí? Es una dos palabritas difíciles, sí, pero hay que recordarlas, es la personería gremial.
La personería gremial, ¿qué sería? Sería como un reconocimiento, como un reconocimiento del Estado a uno de los sindicatos. ¿Sí? Lo reconoce, ¿sí? Lo reconoce a uno de los estados, a uno de los sindicatos, el Estado reconoce a uno de los sindicatos, ¿sí? Y le concede entonces la personería gremial. ¿Sí? Entonces, de estos tres, solo uno, la personería gremial, es una por actividad, ¿sí? Camioneros va a tener uno, OSECAC va a tener uno, Sindicato de Comercio va a tener uno, Sindicato de Maestranza va a tener uno, ¿sí? Es decir, que en una actividad va a haber un sindicato con la personería gremial. Vuelvo a repetir, en una actividad va a haber un sindicato con la personería gremial. Pueden existir otros sindicatos de esa actividad, pero no tienen la personería gremial porque solo es uno el reconocido por el Estado. ¿Sí? Entonces, ese sindicato, pongamos que en este caso es B, el Estado le concede a B la personería gremial. A puede seguir existiendo, obviamente. C puede seguir existiendo, obviamente, porque es un derecho constitucional. Pero la personería gremial lo tiene uno que es B. ¿Sí? Entonces, ¿para qué? ¿Cuál sería el- el beneficio de tener la personería gremial? Es relevante, ¿sí? No, no es que es algo, un nombre y listo. Es importante. ¿Por qué? Porque, porque, ¿sí? Con ese reconocimiento, con ese reconocimiento estatal, ese sindicato, en este caso de comercio, puede reunirse con la Cámara Empresaria de Comercio, ¿sí? La Cámara, esto sería el sindicato de comercio, ¿sí? Que tiene una personería gremial, se puede reunir con la Cámara de Comercio. Recuerden que en la Cámara de Comercio es donde vos tenés a todos los empresarios de comercio, ¿sí? Para dialogar, buscar acuerdos sobre condiciones de trabajo y sobre todo salario, ¿sí? Es decir, no sé, el 20 de octubre se abre la negociación, pongamos, ¿no? El 20 de octubre se abre la negociación entre los empresarios de comercio y ahí va la Cámara de Comercio, que van los empresarios, ¿sí? La Cámara sería los que los representa, porque obviamente no van a ir todos los empresarios de comercio de la Argentina. Tiene su organización, ¿no? Como el que los representa. Eso es la Cámara de Comercio. Y de los trabajadores de comercio, vamos a lo mismo, no van a ir todos, no se van a vaciar todos los comercios, no, van a ir los representantes de los trabajadores, que sería el sindicato de comercio, y de ahí va B, que tiene la personería gremial. Entonces junta la Cámara Argentina con el sindicato que tiene la personería gremial, que en este caso es B, y ahí, el 20 de octubre, empiezan a negociar condiciones de trabajo y salario. ¿Sí? No puede ir A, no puede ir C, tiene que ir B. ¿Sí? Lo que consiga el sindicato B, ¿sí? Pongamos un aumento de salario del 5%, ese aumento de salario va a regir para todos los trabajadores de comercio. Por eso es importante ahí, ¿sí? No es que solo para los trabajadores afiliados en B, no. Para todos los trabajadores de comercio de la Argentina, estén en el sindicato A, estén en el sindicato C, estén en el sindicato B o no estén en ningún sindicato, porque recuerden que está la libre afiliación. Alguien que diga, mira, yo no quiero participar en ningún sindicato, le va en su salario va a impactar el acuerdo que haya logrado el sindicato B, es decir, el 5%. Si el sindicato A quería el 10%, el sindicato C el 30%, pero claro, como no tiene la personería gremial, quedará en un reclamo. El sindicato A diría, mira, yo no estoy de acuerdo porque yo quería un 10%, pero bueno, no tiene la personería gremial. Entonces no se puede sentar a negociar con la Cámara de Comercio. Va el sindicato con la personería gremial. ¿Sí? Va el sindicato con la personería gremial.
que tiene que ver con ese reconocimiento del Estado. ¿Sí? Sigue, igual, pero en la otra diapositiva. Entonces, acá. Eh, bien, entonces, esto sería como una continuidad del anterior, ¿sí? Entonces, eh, ese sindicato, ¿sí? Ese sindicato, ay, ahí va. Ese sindicato que tiene la personería gremial, ¿sí? Entonces, esta idea es muy importante. Necesito, por favor, que ya la vayan registrando. El año que viene, en la primera parte del año, lo vamos a retomar bastante mucho, porque esto es algo también que va a ocurrir a nivel mundial, no es solo en la Argentina. Entonces, ahí se reúne, dijimos, se reúnen, introduzco una palabra que ustedes ya saben, que serían las corporaciones. ¿Sí? La corporación que reúne a los trabajadores, que sería el sindicato, y la corporación que reúne a los capitalistas, que sería la Cámara Empresaria, ¿no? En el caso de Argentina dijimos que es por actividad, entonces va la Cámara Empresaria de Comercio, ¿sí? Es por actividad. Existe la Cámara de la Construcción, la Cámara de no sé, empresarios bueno, acá decíamos de comercio, por ejemplo, ¿sí? Existen distintas cámaras, ¿sí? De acuerdo a la actividad. Y el sindicato de comercio, porque es por actividad, y que tiene que tener la personería gremial, ¿sí? Entonces, esos se reúnen y ahí vamos a lo que dice esta diapositiva, que sería como un continuado, por eso capaz después vamos a poner 5 acá. 1, 2, 3, 4 es lo que expliqué antes, 5. ¿Sí? Entonces, ahí eh, serían esos tres recuadros, ¿sí? Esos tres rectángulos, y están puestos de esa manera a propósito. ¿Por qué? Porque lo que primero existe entre capitalistas y trabajadores sería, de acuerdo a la visión obviamente que se tenga del tema, porque si yo diría que sería un liberal, lo vería esto de manera diferente, pero lo que había organizado la Argentina es una ley de contrato de trabajo, que en líneas generales es lo que existe por lo menos hasta ahora. Una ley de contrato de trabajo. Eso es como una ley y por eso está afuera, es una ley marco, es una ley general, ¿sí? En el sentido de que establece determinadas, obviamente, reglas o normas, pero generales, porque ahí vos estás hablando de todos los trabajadores de la Argentina, desde el que trabaja en Rapid, bueno, Rapid no sería como se hizo la ley, desde el que trabaja en una construcción, el docente, ¿sí? El médico que trabaja en un hospital, que son realidades laborales muy diferentes. Una cosa es atender un comercio, otra cosa un médico, otra cosa un docente, otra cosa un policía, ¿sí? Entonces, hay un marco general que es la ley de contrato de trabajo, ¿sí? ¿Por qué dice la palabra piso? Porque se supone que eso es la base sobre la cual no se puede traspasar, digamos, porque justamente es una ley. Es como la ley base. Cualquier cosa tiene que estar, y ahí por eso está el recuadro adentro, tiene que estar como adentro de eso. ¿Se entiende? No puede haber un acuerdo laboral que viole la ley de contrato de trabajo. ¿Sí? Por eso habla como una ley marco. Marco en el sentido que es como que establece las reglas generales, que serían estas, sobre la cual cualquier otro acuerdo laboral tiene que estar adentro de la ley de contrato de trabajo, ¿sí? No puede estar por fuera. Si la ley de contrato de trabajo establece tal cosa, se supone que eso que establece, ¿sí? Eh, por ejemplo, un empresario podría ofrecer más, pero no de menos, ¿sí? ¿Por qué no de menos? Porque el piso te lo está poniendo la ley de contrato de trabajo, ¿sí? Entonces, si un sindicato empieza a negociar con sus empresarios, porque a esa actividad económica le va genial, le va 11 puntos, le va espectacular, y bueno, y los trabajadores dicen, bueno, yo quiero
también obtener un beneficio porque a esta actividad económica le fue muy bien. Por ejemplo, no sé, a bancarios, le fue espectacular, a los bancos les fue genial, se llenaron de plata y los trabajadores quieren, digamos, de alguna manera que se les reconozca. eh, Eso se puede hacer porque es algo por arriba. Lo que no se puede establecer es algo por abajo de la ley. ¿Sí? Por eso hablamos de una ley marco. Entonces, y también lo que decíamos, cierro, la ley de contrato de trabajo es algo general. ¿Sí? Como que ahí está abarcando toda la realidad laboral de la Argentina. ¿Sí? Desde un trabajador de comercio hasta un médico que trabaja en un hospital. ¿Sí? O un docente. Ahora, como hay cuestiones que son muy particulares de la actividad económica, de determinada actividad, ¿sí? En cuanto al salario, en cuanto al horario, piensa en el horario, ¿no? Hay horarios laborales que tienen que ser no sé, de madrugada, ¿sí? Entonces, que capaz otro trabajo no, como que te lo... entonces, hay realidades laborales diferentes, pienso también en las cuestiones de instrumentos de seguridad, ¿no? Yo que sé, el que trabaja en Fivertel y está trabajando con cables a altura, ¿no? Eh, Vieron que a veces, bueno, ¿quién compra la escalera? ¿Tiene que tener escalera? ¿No tiene que tener escalera? ¿Quién la tiene que comprar? ¿El trabajador? ¿La empresa? ¿Sí? ¿Tiene que tener un casco? ¿No tiene que tener un casco? Bueno, eso es algo muy propio de la actividad. ¿Se entiende? Que no tiene sentido que eso esté en la ley de contrato de trabajo, porque a mí docente no, que se hable de una escalera no me sirve de nada, digamos, ¿sí? No tiene que ver con mi actividad económica, ¿sí? Entonces, para eso, para la actividad específica, ¿sí? Se llevan adelante los convenios colectivos de trabajo. El convenio, sería un acuerdo, convenio, un acuerdo colectivo de trabajo, ¿sí? En el sentido de que acá van a estar incluidos todos los trabajadores de una actividad, ejemplo, trabajadores eh, telefónicos, por decir algo, trabajadores telefónicos, ¿sí? Y ese acuerdo es el que va a firmar entonces la Cámara Empresaria de Comercio con, perdón, la Cámara Empresaria de Telefonía, en este caso, sigamos con comercio, si no lo complico, la Cámara Empresaria de Comercio con el Sindicato de Comercio, que tiene la personería gremial. El que tiene la personería gremial en comercio de sindicato más la Cámara Empresaria de Comercio se reúnen y se reúnen y firman un convenio colectivo de trabajo específico de la actividad, en este caso, comercio. ¿Sí? Y ahí es donde se acuerdan cuestiones vinculadas propias a la actividad de comercio. ¿Sí? Digo, no sé, el cajero que tiene que trabajar 8 horas, ¿puede sentarse o no puede sentarse? ¿O tiene que estar parado? ¿Sí? Por ejemplo, por decir algo. ¿Cuánto es el horario de comida? ¿Sí? Bueno, ahí eso se suscribe en el convenio colectivo de trabajo. Sí que es algo propio de la actividad. ¿Sí? Eh, si yo quiero abrir mi comercio a las 4 de la mañana, ¿le tengo que pagar lo mismo con un tipo que hago ir a las 10 de la mañana? Sí, no. Bueno, ahí está en el convenio colectivo de trabajo. ¿Sí? Porque es algo propio de la actividad. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es importante ahí? Tener en cuenta quiénes lo tienen que suscribir ese contrato. Que dijimos, el sindicato de la actividad que tiene la personería gremial y la Cámara Empresaria de Comercio. ¿Sí? Cada actividad tiene su Cámara Empresaria y su sindicato con personería gremial y firman un convenio colectivo. ¿Sí? Y finalmente, lo que tenemos, que a veces se escucha ahora en tele bastante, tiene que ver con el tema de la paritaria. La paritaria es un acuerdo ya muy preciso, ¿sí? Que a veces tiene que ver con una cuestión muy precisa de un determinado momento. Ejemplo, por eso se escucha todos los años, porque generalmente, ¿qué es la paritaria? Es un acuerdo eh, muy particular en el sentido que de un momento en particular. Por ejemplo, puede haber un convenio paritario en el 2024 por los salarios del 2024. Después, en el 2025, si hay inflación, seguramente va a haber otro acuerdo paritario. ¿Sí? Entonces, como que es algo específico.
muy específico de un determinado momento, ¿sí? Eh, lo que sí está claro, tanto en el convenio colectivo de trabajo como en la paritaria, que por eso está hacia adentro el recuadro. Nunca pueden estar por fuera, obviamente, de la ley de contrato de trabajo que establece como ese marco general. Nada puede estar por afuera, ¿sí? Es decir, ningún convenio colectivo de trabajo de ninguna actividad puede estar por fuera de la ley de contrato de trabajo, ¿sí? Entonces, eh, finalmente, ¿sí? Cuando se llega a un convenio colectivo de trabajo y a una paritaria, ¿sí? Generalmente el convenio colectivo de trabajo tiende a perdurar en el tiempo, ¿no? No son obviamente eternos, pero tienden a perdurar. Puede ser que tengan 20 años, ¿sí? Eh, 15 años. Obviamente se puede modificar porque la realidad va cambiando y un convenio colectivo de trabajo, yo pensé para el año 73, que ahora está desactualizado, o no, ¿sí? Por eso ahí es como que los convenios colectivos tienden a perdurar. Lo que sí es muy específico es la paritaria. ¿Entiendes? Eso es como que es generalmente, sobre todo en la Argentina, que hay inflación es anual, ¿sí? Eh, entonces, termino. Acá desde este punto, lo que vamos a señalar es que finalmente, cuando se llega a un acuerdo, por ejemplo, tomemos una paritaria sobre el aumento salarial de este año, ¿sí? Generalmente no son, a veces sí, a veces no, depende de la actividad económica, no son año calendario, no es tipo enero, diciembre. Puede ser que, no sé, los telefónicos, por decir algo, o el sindicato de metalúrgicos es de julio a julio, ¿se entiende? A veces puede ser de enero de enero a enero, digamos, y a veces es de marzo a marzo, ¿se entiende? Entonces, no sé, capaz, y eso varía de acuerdo a la actividad. Una actividad puede ser que sea de febrero a febrero y otra actividad de la economía lo haga de octubre a octubre, ¿sí? Eh, bien, entonces, y eso dura un año, por eso digo que estas paritarias es algo muy específico, porque cuando termina el año se vence el acuerdo y hay que sentarse a volver a negociar. Y ahí se vuelve a sentar el sindicato de la actividad con personería gremial y la cámara empresaria de esa actividad. ¿Está bien? Entonces, pero finalmente lo que me quedaba a señalar es que una vez que se llega al acuerdo, ahí va también una palabra difícil como personería gremial, que es que el Estado lo tiene que homologar con H. Homologar. Homologar, ¿sí? Homologar sería que el Estado, por eso en realidad el convenio colectivo de trabajo a veces se dice que tiene tres patas. Tres patas. El sindicato de la actividad con personería, la Cámara Empresaria y el Estado, porque el Estado lo tiene que, de alguna manera, certificar, ¿sí? Ese acuerdo. Una vez que el Estado homologa, se dice, la paritaria o el convenio colectivo, ¿sí? Una vez que lo homologa, eh, como que lo certifica, entra en vigencia. Entonces, si un sindicato firmó el convenio colectivo por un aumento de salario pongamos ahora, de septiembre a septiembre al año que viene, por el 10% de aumento de salario, ¿no? Y ahí se acuerda, bueno, ¿cómo se va a pagar? Se paga todo, porque hay un 10%. Bueno, voy a pagar todo en septiembre, o es 5% ahora y 5% en marzo del año que viene, ¿no? Bueno, ahí es lo que se negocia en la paritaria. Ahora, el Estado, una vez que lo certifica, ¿sí? Entra en vigencia, ¿sí? Y el sindicato con personería gremial, si firmó el 10, no puede decir en febrero del año que viene, ah, bueno, no, yo ahora quiero un 20. No, porque dice, vos firmaste un acuerdo y el Estado te lo homologó, ¿sí? Lo mismo que el empresario, si firmó un 10%, no puede decir, ah, bueno, pero yo ahora quiero pagar un 5 porque me está yendo mal. O porque no quiero pagar un 10, quiero pagar un 5. Bueno, está violando un contrato homologado. Eh, digamos, como un contrato certificado, digamos, por el Estado. Entonces ahí ya la Cámara Empresaria se metería en problemas y el sindicato, si lo viola, lo mismo, ¿sí? Eh, por eso el tema de la homologación del Estado es importante, ¿sí? Sería como la certificación de esa paritaria, ¿está bien? Eh, Cuando está homologado es de estricto cumplimiento, ahí se tiene que cumplir, ¿está bien?
Si el Estado no lo homologa, no, digamos, como que el Estado, si el acuerdo no está homologado, el acuerdo no entra en vigencia hasta que no esté homologado. Una vez que está homologado, entra en vigencia. ¿Sí? Si los empresarios se comprometieron a, eh, no sé, invento, ¿no? Pero bueno, yo qué sé, a vacunar a los enfermeros por el tema del dengue o por el tema del COVID, porque trabajan en hospitales, ¿sí? Bueno, los empresarios vinculados a la salud tienen que abonar la vacuna, ¿no? Después no pueden decir, no, no, no quiero pagarla, ¿no? Porque si está homologado, ¿sí? Ahí se puede haber negociado los sindicatos vinculados a la salud, ¿sí? Que le vacunaran gratuitamente a su personal, ¿sí? Que no se lo tenga que pagar el, el médico o el enfermero de su bolsillo, sino que lo tenga que pagar el empresario porque, no sé, por una enfermedad viral que se puede agarrar adentro del hospital. Bueno, eso corre por cuenta del empresario que tiene que... Pero repito, es un acuerdo. Puede que no sea así, ¿sí? Bien, una vez que está homologado, se tiene que aprobar. Esta era la más extensa, después las más son un poquito más cortas, ¿sí? Entonces, en líneas generales, el sistema es este, ¿sí? Hoy. Por eso lo explico y quiero que quede claro, ¿sí? Eh, bien, borro y pasamos las otras, son mucho más cortas, ¿sí? Mucho más simple de entender. Bien, el otro tema, entonces, ahí tengo una primera legislación que sería la ley de asociaciones profesionales, ¿sí? Dije primero lo de los ministerios, después la ley de asociaciones profesionales. El tercer punto tiene que ver con el estatuto del peón de campo. Acá el tema era el siguiente. En la cuestión, tiene que ver con la cuestión laboral vinculada al área rural, por eso de campo. Tengo que pensar en una relación laboral en el campo. ¿Sí? Eh, el problema acá que había, ¿sí? El problema acá que había es que el área rural, justamente por ser el área rural que está más despoblada, ¿sí? A veces alejada de los centros urbanos, ¿sí? Los trabajadores del área rural, y fíjense que dice el peón, recuerden que el peón era el que trabajaba a cambio de un salario en el campo, ¿sí? Del terrateniente o de aquel que tenía alguna porción de tierra, ¿sí? Del propietario de la tierra sería, ¿sí? El que trabaja a cambio de un salario. Ese peón como que estaba a la deriva en el sentido de que, claro, ¿quién iba a ir a controlar que eh, determinada legislación se cumpliera en el interior de Corrientes? Digo, hasta hoy sigue siendo un tema difícil, ¿sí? En el sentido de que muchos trabajadores rurales, ¿sí? Trabajadores rurales, están sin que se les reconozca determinados derechos laborales, ¿sí? ¿Qué problema, sí? Y ahí ya vamos a ir anotando, qué problema teníamos alrededor del 40 directamente ahí como una ausencia, ¿sí? De legislación laboral, ¿no? Si yo me voy aproximado, ¿no? Si yo me voy para este momento, un primer tema era una ausencia de legislación laboral eh, en relación al peón. Me refiero a esa actividad, a la actividad rural, ¿sí? A la actividad rural. Ausencia de legislación. Sí, obviamente, había legislación general que era poca. ¿Se acuerdan que el final del texto del eje sociolaboral decía que había muy poca legislación laboral? Con la poca que había, tampoco se cumplía, ¿sí? Entonces vos tenías una situación de ausencia de legislación laboral específica, como propia de la actividad rural, y la poca que existía no se cumplía, porque el gran problema es que no había control, ¿no? Ejemplo, la ley de 8 horas estaba, no es que no estaba, la ley de 8 horas estaba para los trabajadores de la Argentina. Ahora, ¿quién va a controlar que en el interior de Tucumán adentro de un campo, adentro de un campo, un propietario de tierra no haga trabajar a un tipo 12 horas? ¿Quién lo va a controlar eso? Como que no había control ahí, ¿sí?
Entonces, vos tenías ausencia de legislación específica del trabajador rural y la legislación general que existía, ¿sí? No había control sobre eso, ¿sí? Con lo cual, al no haber control, en muchos casos lo que sucedía era una situación de abuso, ¿sí? Una situación de abuso, ¿sí? De las condiciones laborales, de los salarios, ¿sí? Entonces, digo, y acá hay cuestiones muy específicas, ¿no? Ponele que te toca trabajar en enero, en enero, en Chaco, eh, porque eso uno tiene la mentalidad del horario del trabajo de ciudad, ¿no? Y en el campo ahí capaz tenés otra realidad. Es decir, si haces 45 grados, el tipo puede estar trabajando en el campo a las 12 del mediodía, sí, no. Se le tiene que dar algún tipo de protección, ¿sí? Para que el sol no lo termine lastimando. Bueno, imagínense que eso al interior de un campo no se controlaba. El otro problema es que tampoco había legislación, ¿sí? La legislación general no se cumplía y tampoco había específica. Entonces, ¿cuál es el avance que se hace? Lo que se propone en el periodo 43-46 es, como lo indica acá, sería como un reglamento del peón de campo. Como igual se llamó Estatuto del Peón de Campo. ¿Sí? En ese estatuto se empieza a regular el trabajo específico rural. Por eso se llama Estatuto del Peón de Campo. ¿Sí? Esto directamente lo que hacía era regular, establecer normas, establecer reglas en la relación entre el peón de campo, ¿sí? Y el propietario de la tierra, que generalmente para ese momento era el sector terrateniente, ¿sí? Como que entre el terrateniente y el peón se establece una norma, ¿sí? Se establecen leyes, se establecen sobre todo reglas. Como digo, bueno, che, ¿qué podés hacer? ¿Qué no podés hacer? ¿Sí? Eh, que viene a cubrir, digamos, esta ausencia, ¿no? Por eso se habla del estatuto del peón de campo. Entonces, ¿sí? Después esto leen ustedes esto, que es bastante fácil, ¿sí? Sí es importante señalar eh, que este estatuto tuvo como una consecuencia política, ¿sí? El resultado de esto El resultado, ¿sí? De este estatuto fue romper las relaciones entre lo que es Perón, sobre todo, que es el que lo había impulsado, y los sectores terratenientes. ¿Sí? Como que rompió esa relación. Los sectores terratenientes estaban como acostumbrados a esta ausencia de legislación y al no control. Y ahí, en realidad, en ese terrateniente, lo que estaba en la cabeza, ¿sí? Era lo siguiente, yo soy un terrateniente y esta es mi propiedad privada. Y ahí está la palabra. Es mi propiedad privada. Y yo adentro de mi propiedad privada, que sería esto, las reglas las pongo yo. Como esa era como la mentalidad que se tenía. ¿Sí? Eh, Esa tierra, ese campo, ¿sí? Es mío, con lo cual yo decido lo que pasa adentro. Y en ese yo decido lo que pasa adentro, no solo era si cosecho papa o tomate o trigo, que esa era una decisión del terrateniente, sino también cómo era la vinculación con los trabajadores, ¿no? Qué hacía, qué no hacía, qué pagaba, qué horario libre le daba, qué día libre le daba, ¿sí? Si le daba vivienda, si no le daba vivienda, ¿sí? Si le daba de comer al mediodía, si no le daba de comer al mediodía. Todas eran decisiones que yo decía, mira, como es mi campo, decido yo, punto. Y acá de repente viene una norma o una regla que le dice, no, mirá, por ejemplo, sobre el tema del descanso, que sería esto, eh, vos tenés que cumplir esto. No es si a vos te gusta mejor, si a vos no te gusta mala suerte, vos tenés que dar este descanso. ¿Sí? Estás obligado por ley a dar este descanso. ¿Sí? Vos tenés que pagar vos tenés que pagar en pesos. No podés, ahí se acuerdan que lo vimos el año pasado en el caso de la United. Vos no podés pagar en bonos, papeles para que el tipo después vaya a comprar
esté obligado a ir a comprar, vos le das unos papeles que dice un número que vos después solo lo podés usar en el almacén que es del terrateniente, con lo cual la guita le volvía al terrateniente, básicamente, porque el terrateniente le pagaba al peón no en moneda, sino lo llamaban bonos o vales, y esos vales solo los recibía el almacén del terrateniente, con lo cual la plata le terminaba volviendo, ¿sí? Entonces dice, no, mirá, vos tenés que pagar en moneda nacional, que es el peso. Entonces, eso no lo decidís vos, terrateniente, si pagás en vales o moneda nacional. Lo dice la norma, lo dice la regla. Esa decisión, ¿sí? Esa decisión de poner una regla, una ley, una norma, que sería esto, rompió las relaciones entre el sector terrateniente y Perón, ¿sí? En el sentido que los terratenientes estaban acostumbrados al otro modelo, ¿sí? Entonces, rompió las relaciones, por eso hablo de un resultado político ahí, rompió las relaciones, algunos creen hasta el día de hoy, entre lo que es como el peronismo y el sector rural terrateniente. Por ejemplo, a través de la Sociedad Rural Argentina. ¿Se acuerdan que era la Corporación Sociedad Rural Argentina? Ahí adentro están los terratenientes, ¿no? Como que la sociedad rural empezó a tomar una postura crítica con, por ejemplo, Perón, ¿sí? Por este tema, por ejemplo, por el Estatuto del Peón de Campo, ¿sí? Bien. La siguiente ley, ¿sí? Lo que vamos a abordar es el establecimiento del aguinaldo, ¿sí? El aguinaldo, sí, seguramente lo conocen de nombre, ¿sí? Tal vez alguno de sus padres lo cobre, ¿sí? Se establece por ley, ¿sí? ¿Y qué era el aguinaldo? ¿Sí? El aguinaldo sería, ¿sí? Tiene dos nombres. Se llama aguinaldo o sueldo anual complementario, ¿sí? Ese aguinaldo o sueldo anual complementario, ¿sí? Oh, me salió malísima. Bueno, menos mala. Sería el sueldo anual complementario, ¿sí? Sería como un sueldo número 13, ¿sí? Exactamente un sueldo número 13. El empleado paga en enero, en febrero, en marzo, entonces son 12 sueldos, ¿sí? A esos 12 sueldos, por ley, el empresario tiene que abonar un sueldo número 13, ¿sí? La forma de pagarlo sí ha variado con el tiempo, ¿sí? Eh, y originalmente se pagaba como que todo junto en enero, es decir, en enero entonces vos cobrabas, sí, en realidad en diciembre vos cobrabas el sueldo 12 más el sueldo 13, como que sería un doble sueldo. En diciembre vos recibías ese doble sueldo, ¿sí? Hoy ha cambiado, hoy se paga como en dos partes. Se paga una parte en diciembre y otra parte a mitad de año, ¿sí? Entonces, este aguinaldo, también conocido con el nombre de sueldo anual complementario, ¿sí? Ese sueldo 13, en realidad, obviamente que si se hacen dos veces, ¿sí? En diciembre y a mitad de año, ese sueldo, obviamente, es mitad y mitad, ¿se entiende? El sueldo es 3, no hay 14 sueldos, hay 13. Lo que pasa es que el sueldo 13, ¿sí? Se divide en dos. Uno se paga, entonces la primera parte se paga a mitad de año y la segunda mitad se paga, ¿sí? En diciembre, ¿sí? Entonces, si yo todos los meses cobro 100 pesos, ¿sí? Voy a tener 12 sueldos, ¿sí? 12 sueldos de 100 pesos, porque todos los meses cobro 100 pesos. 100 en enero, 100 en febrero, 100 en diciembre. Y lo que va a haber es un sueldo número 13. Entonces, ahí le pongo acá otros 100. Originalmente estos 100 se pagaban directamente en diciembre, entonces yo en diciembre recibía los 100 de diciembre más los 100 del aguinaldo, cobraría en total 200, o podía ser, que es como es hoy, que se paga. En diciembre yo cobraría 100 de diciembre más 50, ¿sí? Porque los otros 50 el empresario me lo tuvo que pagar a mitad de año. ¿Está bien? Entonces, entonces, la idea del aguinaldo, ¿sí? Como derecho, porque uno dice, bueno, ¿por qué un sueldo número 13?
tenían que ver, ¿sí? Justamente con que, de alguna manera, como reconocer, después esto tiene que ver más con el final, pero algo ya lo digo, tenía que ver con que, bueno, ese trabajador en enero, ¿sí? En enero, ¿sí? Después de haber trabajado todo un año, que sería esto, enero, febrero, marzo, en enero, acá, o en febrero, esto por decir, podía ser otro mes, ¿no? Pero la idea era que en enero, febrero, el trabajador tenía como el derecho a descansar y a irse de vacaciones, ¿sí? Como un trabajador que trabajó marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, trabajó todo un año, tiene el derecho a poder descansar con su familia e irse de vacaciones. Bueno, todos sabemos que irte de vacaciones implica un gasto extra, porque vos tenés que pagar la luz de tu casa, si pagás alquiler de tu casa, vos lo pagás igual, por más que te vayas, eh, y ahí se te va el sueldo de ese mes, digamos, ¿se entiende? Como todos los meses. Entonces no te queda resto para irte de vacaciones, ¿se entiende? Entonces ese sueldo 13 lo que sería es posibilitar que ese trabajador que trabajó en una industria durante 12 meses y generó riqueza para el empresario, bueno, el empresario a su vez, parte de esa riqueza, se la devolviera al trabajador en el aguinaldo, para que ese trabajador tuviera el derecho, en realidad, para que pudiera ejercer el derecho de irse de vacaciones. Como ejercer el derecho concreto, porque si yo digo, bueno, el trabajador tiene el derecho a 15 días de vacaciones, ¿sí? Pero no tiene la plata, se va a quedar encerrado en su casa, porque básicamente con su sueldo lo que va a hacer es pagar el alquiler, pagar la luz, pagar el gas, si tiene que pagar el colegio del hijo y ya está, se le fue toda la plata ahí y se va a quedar en su casa, ¿se entiende? Entonces, como había como un derecho a las vacaciones, bueno, ahí estaba el sueldo 13. De la misma manera que obviamente un empresario se puede ir de vacaciones y viajar, ¿verdad? Y tiene el derecho a hacerlo, el trabajador también, ¿sí? Y por eso era el sueldo 13. Por eso originalmente se pagaba todo en enero, perdón, todo en diciembre. En este ejemplo que yo dije, se pagaba 100, 100, 100, 100, 100, y en diciembre yo le pagaba otros 100 para que el tipo en enero se fuera, ¿sí? Bien, nos quedan muy poquitos, ¿sí? Son cada vez más cortos, les prometo. Porque las últimas, bueno, ahora digo así no perdemos tiempo. Entonces, bien, una, dos, tres, cuatro, listo. Las últimas tres son rapidísimas igual. Entonces, vamos acá. También se establece, ¿sí? Lo que sería, se establece como un tribunal arbitral, ¿sí? Esto sería como otra medida, ¿sí? Un tribunal arbitral, ahí va. ¿Qué sería esto? ¿Sí? ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que había muy poca legislación laboral? Por eso la legislación laboral se va dando ahora, porque había muy poca. Y la poca que había no se cumplía. Entonces, ¿qué es lo que se crea? Se desarrolla la función arbitral del Estado. ¿En qué sentido? Dos planos, ¿sí? Vamos por este que es el más fácil. Esto sería poder judicial, ¿sí? Se crea el fuero laboral. El fuero sería como el área de la justicia, del poder judicial, el área del poder judicial que se encarga exclusivamente de lo laboral. El gran punto es que eso no existía. Fuero sería como esa área, el área, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como el área laboral de la justicia, ¿sí? Fíjense que hasta ese momento no existía. Obviamente que si llegaba alguna cuestión laboral, que generalmente eran muy pocas, ¿sí? La terminaban jueces que tal vez no tenían como muy en claro la cuestión laboral, terminaban como siendo juez de ese área, porque no había, básicamente. ¿Se entiende? Entonces, eh, obviamente no es que no sabían nada de las leyes laborales esos jueces, porque para ser juez sí tenés que saberlo, pero lo que digo es que no había como un área específica, precisa de ese tipo, de la cuestión laboral. Entonces, ¿cuál es una decisión que se toma? Dentro de la justicia, crear el fuero laboral. Con lo cual, si un trabajador, si entendía que se le estaban violando derechos laborales,
sabía dónde tenía que ir, al fuero laboral, ¿sí? Y ahí había jueces que conocían de la cuestión laboral a fondo como para poder decir si se te están violando los derechos o no. ¿Se entiende? Entonces, donde un trabajador, por ejemplo, podía decir, mirá, violaron la paritaria, un empresario violó el convenio colectivo de trabajo, porque, por ejemplo, no me dio el casco que yo tenía que tener y tuve un accidente laboral y se me cayó un martillo en la cabeza y, por ejemplo, capaz me imposibilita trabajar toda mi vida. ¿Por qué? Porque el tipo no quiso comprar un casco. Entonces, bueno, ahí tiene que haber un juez, obviamente, que conozca el convenio colectivo de trabajo, que lo sepa interpretar, ¿sí? Que sepa específicamente la cuestión laboral. Yo ahora, obviamente, estoy dando un ejemplo muy básico, ¿sí? Pero a veces hay cosas mucho más complicadas, muy específicas. Y entonces lo que se establece es, dentro de la cuestión del Poder Judicial, crear un área laboral. Eso sería el fuero laboral. Ahí, obviamente, iba a haber jueces vinculados a la cuestión laboral, que conocieran del tema, ¿sí? Eso sería la creación del foro laboral. Y por otro lado, había como algo previo, porque obviamente la cuestión del juicio, de la cuestión laboral, del fuero laboral, implica que, por ejemplo, un trabajador tiene que contratar un abogado, que a veces eso no se resuelve rápido, no es una cuestión que una demanda laboral no va a ser rápida, ¿sí? Pongamos en el ejemplo que digo, ¿no? Se te cayó un martillo, no puedes trabajar, terminaste con una conmoción, un problema serio de salud, y ese juicio capaz te tarda un montón de tiempo. Y vos, si sos un trabajador, tenés que seguir pagando el alquiler, ¿cómo haces ahí? Eh, entonces, ¿qué dice el Estado? Bueno, vamos a crear el fuero laboral, ¿sí? Pero lo que vamos a crear es, dentro del Poder Ejecutivo Nacional, lo que se llama las juntas de conciliación, ¿sí? Las juntas de conciliación. ¿Qué sería la junta de conciliación? Sería eh, como un área del Estado en el cual, fíjense la palabra, conciliación, donde ahí puede ir un trabajador, ¿sí? Eh, presentar un reclamo, ¿sí? Y esta, que es más ágil ahí, porque por ejemplo, capaz no necesitas de un abogado. Ahí vos vas, te presentás con un escrito, una mesa en una oficina, y dices, che, mira, me pasó esto. ¿Qué hace esta junta de conciliación? Levanta el teléfono y llama al empresario y dice, che, mira, está pasando esto, bueno, y ahí viene y capaz lo solucionan ahí, por eso de conciliación, ¿se entiende? Capaz también el empresario dice, sí, la verdad me mandó una macana, eh, veamos cómo lo podemos solucionar, ¿sí? Eh, entonces ahí hay como una área de negociación, que como esta junta de conciliación está dentro del Poder Ejecutivo, eh, era como más ágil, digamos. ¿Se entiende? Es como un área como de negociación. ¿Sí? Eso sería un organismo dentro del Poder Ejecutivo Nacional. ¿Sí? Por eso hablaba acá de juntas de conciliación. Obviamente también acá había personal del Estado, ¿no? Porque ya que está dentro del Poder Ejecutivo Nacional. Entonces, eh, puede ser capaz que el Poder Ejecutivo, a través de la Junta de Conciliación, mandaba una multa, por ejemplo, ¿sí? A tal empresario le manda una multa, bueno, el empresario paga la multa y soluciona tal inconveniente y listo, ya está, quedó ahí. ¿Está bien? Eh, entonces, tenemos la creación de organismo parajudicial, no sería judicial porque, ¿por qué no sería judicial? Porque no está dentro del Poder Judicial, está dentro del Poder Ejecutivo esta área. ¿Se entiende? Se dice parajudicial porque ahí el Estado sería como un juez, aunque no lo es. ¿Entienden? No es un juez. Para sería como si fuera un juez, pero no lo es. ¿Sí? Actúa como mediador ahí el Estado, ¿no? En algunos casos sí pudiendo establecer una multa, por ejemplo, ¿sí? A tal empresa por tal motivo. ¿Sí? Eh, obviamente que si el trabajador veía que era algo muy grave o que el empresario, yo que sé, levantás el teléfono, llama al empresario, le dice, vení que hay una denuncia en tu contra, y el empresario no va, no le interesa, ¿sí? El trabajador podía ir acá, ¿sí? Lo que pasa ahí, repito, vos tenés que contratar un abogado, lleva más tiempo, etcétera, etcétera, ¿sí? Em, Bien, entonces, la ley lo que hizo es crear las juntas de conciliación dentro del Poder Ejecutivo y, por otro lado, la creación del fuero laboral ahí dentro del Poder Judicial. Siempre esto vinculado, fíjense, a la cuestión laboral.
porque justamente como se están estableciendo normas, ¿sí? Leyes, el convenio colectivo de trabajo, la ley de trabajo, ¿sí? El aguinaldo, sí, ahora vamos a ver otras, empiezan a crearse áreas de, como de control de eso, de que eso se cumpla, porque si no, también vos das la ley, no se cumple y no pasa nada. Como crear áreas de control de esa legislación, ¿sí? Entonces, bueno, nos quedan dos que voy a ir súper rápido porque estas se van a retomar posteriormente, ¿sí? En el texto que tienen que leer, ¿sí? Ya si quieren anoten nombres, se llama La democratización del bienestar de Pastoriza Torre, ¿sí? La democratización del bienestar de Pastoriza Torre va a ir seguro y trabaja estos dos últimos temas, pero yo los digo solo en 2 minutos, que se establece la extensión de las vacaciones pagas, ¿sí? La extensión de las vacaciones pagas. Eh, Digo extensión, ¿por qué? Porque había actividades económicas particulares que habían negociado con su cámara empresaria el tema de las vacaciones, como que tenían vacaciones, algunos trabajadores de algunas actividades. Ahora, es verdad que otras no, ¿sí? No lo tenían. Entonces, lo que hace, se establece eh, las vacaciones pagas. Se extienden, por eso dice extensión. Se extienden las vacaciones pagas, ¿sí? Como un periodo de tiempo, ¿sí? Entonces, la ley lo que establece es el tiempo, ¿sí? Lo que le dice un empresario, vos le tenés que dar el tiempo a un trabajador para que descanse, ¿sí? No queda a tu criterio. No es que si vos querés se lo das y si querés no se lo das. No, no, hay una ley que dice que se lo tenés que dar. Un tiempo de descanso, ¿sí? Voy más fuerte, con una palabra. El derecho al descanso. El trabajador tiene el derecho a descansar. En el sentido que el trabajador, antes que trabajador, es una persona, ¿sí? Y el tipo no es solo un trabajador cuya función es generar riqueza. Está bien, el trabajador tiene que generar riqueza, eso no se cuestiona, digamos, o por lo menos en esta ideología no se cuestiona, y otras ideologías que sí lo van a cuestionar, pero esta ideología no. Dice, el trabajador tiene que trabajar para el capitalista, eso está claro, y tiene que generar riqueza para el capitalista, eso también está bien, pero también no es solo eso, no es solo eso, ¿sí? No es una máquina, entre comillas, que solo lo que hace es generar riqueza para el capitalista. Tiene que tener el derecho a descanso, como lo tiene el burgués. Tiene la libertad para irse de viaje, bueno, el trabajador también tiene que tener el derecho al descanso. Si tiene que tener tiempo libre, y eso lo vamos a establecer por ley. Además, ¿sí? De nada sirve, voy con esta palabra, de nada sirve que vos le des los días si el tipo no tiene los recursos económicos. Y ahí es donde se establecen las vacaciones pagas, que es lo que existe hasta el día de hoy, ¿sí? En el cual eh, vos tenés 15 días de vacaciones, ¿sí? Entonces vos cobrás todo el mes, pues luego lo cobrás todo, cobrás los 30 días, pero hay 15 que no vas, ¿se entiende? Entonces por eso habla de vacaciones pagas ahí. Eh, entonces vos el mes de, si tenés las vacaciones en enero, por decir algo, ¿sí? Vos enero lo cobras todo, pero bueno, no vas todo enero, tenés días libres, ¿sí? Y esas serían las vacaciones pagas. Y ahí también entraba el tema del aguinaldo, ¿sí? Dejo la foto porque después la vamos a trabajar en la otra. Y la última, ¿sí? Tiene que ver también con lo que sería la extensión. Bueno, acá se sigue el tema de las vacaciones pagas, ¿sí? Yo ya ahí ya con lo que aclaré está bien. Por último, la extensión del sistema previsional y jubilatorio. Acá es algo parecido a lo que pasaba con las vacaciones, que había algunas actividades económicas que entre empresario y trabajadores, en algunas actividades muy particulares, lo mismo que las vacaciones era algo eh, muy particular, no era que la mayoría tenían vacaciones, acá lo mismo, en algunas actividades económicas lo que sucedía es que el trabajador a determinada edad, obviamente, no trabajaba, ¿sí? No trabajaba y se le pagaba una jubilación, una jubilación, ¿sí? O previsional también, por ejemplo, esto por eso, previsional como que yo preveo a ver qué va a pasar para adelante en cuanto a la edad o un accidente laboral, qué pasaba si alguien tenía un accidente laboral y no podía volver a trabajar, ¿sí? Eh, bueno, en algunas actividades eso estaba claro, es decir, bueno, eh,
se te brinda una jubilación o una ayuda económica. No sé si una persona fallecía en su trabajo, haciendo su trabajo, ¿quién se hacía cargo de esa familia? ¿Sí? Bueno, a partir de esta ley se empieza como a extender y llega a más personas la jubilación y la cobertura del sistema previsional. ¿Sí? Acá lo estoy haciendo muy amplio, ¿sí? Pero solo con que se quede esta idea de que hay como se extiende la cobertura de la jubilación y de la previsión social. Con que estemos con eso, estamos, ¿sí? Porque en el otro texto se va a agregar más profundamente. Bien, bueno, pensé que iba a ser más corto, perdón. Eh, Espero que tengan una buena tarde. ¿Sí? Esto está para ver en la diapositiva que dice ver legislación, eso iría este video ahí. ¿Sí? Saludos, nos vemos pronto.